El pastor Erno, lo que dejó un poco Operación Éxodo en esta noche aquí en la iglesia Centro de Oración, una noche muy especial. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y estamos contentos por la asistencia de distintas iglesias, ya que esto fue organizado por la PEP Filial Colonias Unidas, y estamos contentos porque Dios tiene esa palabra, esa revelación para nosotros, y creo que estamos despertando a la voluntad de Dios. Por eso envía a estos varones de lejanas tierras, de México, de Holanda, a través de la PEP Nacional, que ciertamente tienen en su corazón ese llamado de venir aquí. Y tiene ese un propósito muy profundo. Al sur, como la palabra profética también decía, que Paraguay era una nación cubierta de blanco, pero que venían ondas negras del sur queriendo invadir esta nación, y que de alguna manera Dios estaba despertando personas que tendrían que hacer la oración, la intercesión por frenar, y que esas ondas negras, esas nubes negras, se entiende nubes de maldad, no puedan entrar a nuestra nación. Y ahí tenemos el puente el puente de Encarnación, tenemos la frontera, tanto Ciudad del Este también, de donde tenemos que estar orando, intercediendo para que ninguna fuerza contraria a la voluntad de Dios esté invadiéndonos. Qué tremendo, pastor. Se adentró, se profundizó en detalle realmente lo que es la situación actual entre Israel y Gaza, con una muy buena explicación inclusive. Sí, es difícil entendernos si uno no lo interpreta espiritualmente o como la Biblia lo dice, pero de que sí hay un principio que Dios dio en su palabra profética, de que el que bendice a su pueblo va a recibir bendición de Dios, y el que lo maldice va a ser maldecido. Y eso se ha dado en nuestra nación, en otras naciones también. El cambio lo sentimos muy fuerte en cuanto a nuestra macroeconomía, nuestra macroconvivencia social, inclusive en lo espiritual. Yo todavía espero que se cumpla la bendición de Dios sobre nuestras vidas, que el pueblo paraguayo se convierta al Dios vivo y verdadero genuinamente, y eso estamos esperando. Pastor, háblanos un poco acerca de la entrevista, tu encuentro que tuviste con el presidente de la República en forma de agradecimiento en esta jornada. ¿Hablaste con él, pastor? Sí, esta mañana tuvimos una reunión con él. A mí me tocó representar a los industriales a través de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, es decir, a los lecheros, y hemos hablado del contexto del fomento de la cadena láctea, el proyecto de ley, y hemos hablado de otros temas también, como el tema de reforestación en todo el país. Y también le pude dar 5 palabras, qué sé yo, en ese contexto que a mí me inquietaba y me sigue inquietando, de por qué le habló para que él se opusiera en Venezuela, en el marco de la reunión del Mercosur, de no apoyar ese paquete de sanciones contra Israel que todos los países del Mercosur habían ya redactado y firmado, y él dijo, no, yo no voy a firmar, Paraguay no va a firmar. Bueno, yo le pregunté así cómo fue eso, no me pudo responder por la premura del tiempo, pero sí le dije, sepa, señor presidente, que su decisión a favor de Israel ha mantenido abierto el canal de bendición sobre nuestra nación. Que Dios le bendiga ricamente. ¿Qué te dijo, Erno? Y bueno, él estaba contento porque justamente él estaba un poco preocupado porque había caído, el gobierno ha caído en una onda de descrédito, como los medios lo dicen, pero mirando seriamente y profundamente nuestra situación, no es que está peor. Yo creo que espiritualmente hablando están saliendo a luz muchas chancherías que nosotros los paraguayos estábamos haciendo ocultamente, está saliendo a luz. Eso porque la mano de Dios se está moviendo. Segundo, que tenemos una mente muy negativa, que nos gusta hacer bochinche. Hemos aprendido eso de otras naciones, de manifestarnos porque se nos da la gana nomás. Y eso es lo que se enfoca y lo que se muestra. El que habla bien, el que hace lo bueno, generalmente no tiene tiempo para estas cosas. Entonces se calla. Nadie sale a decir, esto es lo bueno, esto ha sido mejor, esto está mejorando.
pero en el fondo el gobierno está esperanzado de lograr reivindicaciones para nuestro pueblo paraguayo. Qué tremendo, pastor. Felicitaciones realmente por esta visita ilustre que hemos tenido desde Holanda, desde México, los hermanos que han venido de la capital del país un poco también para abrir un poco la mente en base a todos estos temas, ¿verdad, pastor? Así es, Julio, y ese compartir con nuestra gente, tanto de las iglesias, yo digo más allá, también hagámoslo conocer a toda la gente que nos rodea, porque nos cuesta aprender a amar al pueblo judío. Hemos sido enseñados de chico a hablar mal de los judíos. Si querían, yo aprendí de mis padres que si se quería tildar de malo o de cuarta o de tercera a un ciudadano, se decía, ese judío, entre comillas, demarcando siempre un odio a esa persona. Y yo digo, no tenía nada que ver con judíos. ¿Quién les enseñó eso? A nuestra gente, a las comunidades. Bueno, es un espíritu que viene siempre a fomentar el antisemitismo, el odio a los judíos, desde generación en generación. Y es tiempo de cortar esas maldiciones, porque eso provoca sobre nosotros pobreza, maldición, hambres, enfermedades, de todo tipo de males. Por eso, cuanto antes cortemos esa maldición y empecemos a bendecir al pueblo judío, como nacionalmente, como macronacionalmente se está haciendo, la bendición va a fluir sobre nosotros. Qué tremendo, pastor. En estos días hablabas acerca de Alemania también. Sabemos que Alemania también más o menos era como pueblo judío por todo lo que trascendió. Pero en estos días dijiste que Alemania también pidió perdón al mundo entero por el genocidio por el cual han hecho pasar a los judíos, pastor, ¿eh? Sí, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial y dentro del sufrimiento de haber perdido la guerra, también empezó a despertar en su población personas que vieron la injusticia cometida con los judíos. Nació así el Ministerio de Canaán de Basilea Schlink, que tenemos en Independencia, Paraguay, una filial de las Hermanas Evangélicas de María, que están reivindicando esa cuestión. En Alemania se han hecho muchas conferencias donde el pueblo alemán se ha arrepentido de esa culpa de sangre que pesaba sobre ellos, porque ellos mataron más judíos que cualquier otro en la historia. Y había también una culpa del silencio en Alemania, por cuanto muchos habían estado en esa masacre, en ese holocausto, y no lo decían ni a sus nietos ni a nadie, porque después de la guerra era top secret. Sin embargo, averiguando, había sido que un abuelo, un bisabuelo, un tío, un qué sé yo, estaba metido en eso. Cuando eso salió a luz, ellos se humillaron, se postraron a tierra y dijeron, Dios, perdónanos. Han bendecido al pueblo de Israel de muchas maneras. Quizás muchas veces no voluntariamente, sino como una manera de liberar ese sentimiento de culpa que quizás no fue tan espiritual. Ellos daban sumas de dinero. Yo siempre hacía el seguimiento ya de años atrás de millones y millones y miles de millones de marcos, después ya de euros también. Ellos cedían al pueblo, al Estado de Israel, como una indemnización. Yo decía, ¿y quién le obliga? ¿Qué culpa tienen? Pero ellos de alguna manera, o de todas maneras, se han tratado de salir de esa maldición. Y dicen que es el país donde hay una mayor conciencia de culpa, de perdón desarrollado que en toda Europa. Alemania hoy se considera amigo de Israel, por lo que Merkel también a través de su discurso uno puede ver que toca cuidadosamente el tema de Israel y a modo de protegerlo un poco. Bueno, yo digo un poco porque ahí en cuanto a alianzas y convenios es todo un tema. Pero Alemania se está arrepintiendo de esa culpa. Qué tremendo, un poco haciendo historia, ¿verdad, pastor? A través de tu investigación también. Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y eso trae paz, trae bendición por entre todas las naciones después de todo lo que pasó, ¿verdad, pastor? Y así entendemos un poco el contexto histórico también. Dios no es muy místico a través de la Biblia ni a través de su Espíritu, que nos habla de cosas misteriosas que no entendemos. Podemos entenderlas, Dios nos las quiere revelar, y si miramos el mundo actual y conocemos la Biblia, vemos sencillamente el cumplimiento profético de lo que la Biblia estaba diciendo. Entonces no es tanto misterio, pero sí tenemos que buscar a Dios, profundizar en su palabra y entender este contexto real que sucede en la historia. Qué tremendo, pastor. Y vamos a esperar la invitación también para el taller de voluntariado que habló precisamente el pastor Porras, ¿eh?
Y ahí está pendiente, ¿eh? Ojalá se dé y que Dios nos envíe esas ayudas y se cumpla así la voluntad de Él. Muchas gracias. Tremendo. Gracias, pastor, por tu tiempo. Gracias, Julio. Gracias, Raúl, también por todo este tiempo, por este apoyo que nos están dando.